En este video vamos a hablar sobre las leyes de Newton, que trabajan en el campo de la dinámica, que estudia la relación de las fuerzas con respecto al movimiento de los cuerpos. Entonces Newton elabora tres leyes o principios que tienen que ver con estas reglas de la dinámica. Allí en pantalla están figurando. Vamos a trabajar sobre cada una de ellas. Para la elaboración de su primera ley, él recoge los estudios realizados por Galileo Galilei, que decía que un cuerpo que no tiene fuerza de rozamiento podría continuar indefinidamente con su movimiento original, ya que no habría fuerza que lo frene. Entonces Newton origina, en base a esto, su primera ley, conocida como principio de inercia, y dice que cuando no hay ninguna fuerza neta o cuando no hay ninguna fuerza que se aplique sobre un cuerpo, este cuerpo permanece en reposo o bien se mueve con movimiento rectilíneo uniforme. En la imagen vemos un objeto en el cual se ejercen dos fuerzas que poseen la misma intensidad, pero que, al desplazarse en la misma dirección y tener distintos sentidos, se anulan entre sí, y por eso el cuerpo se encuentra en estado de reposo. Y cuando hablamos de un cuerpo que posee movimiento rectilíneo uniforme, todas las fuerzas que actúan sobre él se anulan entre sí, o bien no hay fuerza aplicada sobre el mismo. Entonces, en esos casos, podemos hablar de movimiento rectilíneo uniforme. Rectilíneo porque es una recta su trayectoria y uniforme porque su velocidad es constante, es decir, siempre posee la misma velocidad. De estos casos citados surge que la sumatoria de las fuerzas es igual a 0 newton, porque no hay fuerza neta aplicada. En cuanto a la segunda ley de Newton, o principio de acción de fuerzas, él nos cuenta que cuando una fuerza neta se ejerce sobre un cuerpo, genera en él una aceleración, y esta aceleración va a ser directamente proporcional a dicha fuerza. Esto es, mientras mayor sea la fuerza neta, mayor aceleración tendrá ese cuerpo. Mientras menor sea esa fuerza, menor aceleración tendrá dicho cuerpo. Para que quede claro, podemos representar el movimiento de un auto en la carretera. Este auto tiene la fuerza del motor que lo impulsa hacia adelante. La aceleración también va hacia adelante, porque tiene la misma dirección y mismo sentido que la fuerza. La fuerza, entonces, es igual al producto entre la masa del cuerpo y la aceleración. La masa es la constante de proporcionalidad. Pero existen otras fuerzas que actúan contrarrestando el movimiento, la de rozamiento y la del peso, por ejemplo. Entonces, más correcto sería decir que la sumatoria de las fuerzas es igual a masa por aceleración, en donde aceleración se va a medir en metros sobre segundo al cuadrado, la fuerza se va a medir en newtons y la masa se va a medir en kilogramos. Así obtenemos la ecuación fundamental de la dinámica, que es la que figura en pantalla. Vamos a la tercera ley o principio de acción y de reacción. En esta ley, Newton dice que cuando, por ejemplo, un cuerpo A ejerce sobre otro, vamos a llamarle cuerpo B, una fuerza, esa fuerza se conoce como acción, pero entonces B también va a ejercer sobre A una fuerza conocida como reacción, que tendrá la misma dirección, pero de sentido contrario a la fuerza generada por este último cuerpo. De esta manera, habrá dos fuerzas, una fuerza de acción y otra de reacción. Esto es interacción entre fuerzas. Y es importante entender que en esta interacción de fuerzas, a pesar de que tengan la misma intensidad y sean de distinto sentido, no se anulan entre sí. Es decir, los efectos de una y otra no se alteran porque ambas fuerzas se aplican en cuerpos distintos. La fuerza A se aplica sobre el cuerpo B y la fuerza B se aplica sobre el cuerpo A. Bueno, gente, eso ha sido un resumen general y breve de las leyes de Newton.
Espero les resulte útil. Abrazo grande.